Bienvenidos. Estamos en su sesión número 2 de lo que vendría siendo la asignatura de elementos de contabilidad 1. Bueno, de su licenciatura en Administración y Comercialización. Vamos a dar inicio. Bueno, tenemos ahorita lo que vendrían siendo los objetivos específicos de esta asignatura, de esta sesión en especial, lo que vendría siendo cómo nosotros vamos a tener para generar información, los lineamientos que vamos a seguir. Como mencioné en la sesión pasada, nosotros vamos a tener varias reglas que vamos a tener que seguir. Anteriormente se llamaban principios de contabilidad generalmente aceptados. Hoy ya no son así, ya son normas de información financiera, las cuales han cambiado en base a las necesidades que se han tenido por un mundo globalizado, por la economía que ya se está haciendo más integral. Bueno, tenemos que repasar algunos puntos que vimos en la sesión anterior. En la sesión anterior, lo que fue nuestra primera sesión, vimos cómo surgió la contabilidad. La contabilidad surgió como una necesidad que tuvo el nombre, a raíz de que ya no pudo guardar todo en su cabeza, ¿no? En su memoria. Entonces, a base de esa necesidad que tiene el hombre de ver cuánto es lo que tiene, de cuánto va generando, de cuánto va gastando, de cuánto va entrando a su patrimonio, va naciendo lo que es una contabilidad. Nació desde un inicio como un medio de registro, como un medio de control de qué es lo que tiene. Y cómo fue cambiando a raíz del tiempo. Cómo se dio ese movimiento, cómo se dio esa evolución. A partir de entonces, la contabilidad ya no fue considerada como un medio de control de operaciones, sino ya también la contabilidad dio un paso más para la toma de decisiones y posteriormente la creación de nuevas áreas, de nuevas visiones, ¿no? De cómo controlar, de cómo generar, de cómo ver cómo está la información, de cómo van haciendo las diferentes áreas de la contabilidad, lo que vendría siendo el costo de un producto que me está costando, o cómo me está costando producir ese producto dentro de mi empresa, cuánto estoy generando de utilidad, cuánto estoy generando de pérdida, tomar decisiones en base a eso, hacer un cambio para la empresa, cómo se va generando toda esa información financiera. Vimos que la misma contabilidad va a tenerse que adaptar de acuerdo a las necesidades que el mismo hombre va teniendo. Entonces, va a tener que generar una información financiera. A partir de que controlas mis operaciones, de que va a dar un seguimiento a las mismas, yo voy a poder generar lo que vendría siendo una información financiera. Vimos que entre mejor control se tenga de las operaciones, se va a generar mejor información financiera. Yo ya voy a tener un sistema contable, yo ya voy a tener un sistema que me va a ayudar a tener un mejor control de mis operaciones, para decir, no nada más en papelitos, no, compré esto, compré el otro, compré por acá, y tener puros papelitos, y al final recapitular todos, juntar todos los papelitos y generar una suma de todos, me va a crear un conflicto, ¿no? ¿Qué tal si pierdo ese papelito? ¿Qué tal si ya lo olvido? ¿Qué tal si ya lo dejé por allá? Entonces, ya no voy a tener ese control que yo necesito para que toda esa información esté 100% segura de que ya está procesada, de que ya está dentro de mi información, ya está dentro de los estados financieros que yo ya estoy viendo en este momento. ¿Para qué? Para que yo tome una decisión adecuada. Vimos que ese sistema es simplemente un sistema, pero ¿qué va a pasar? Si yo le meto basura a ese sistema, me va a generar basura. Entonces, ese sistema va a tener que funcionar en base al control que yo voy a tener de mis operaciones para poderlas contemplar y poder tomar o poder generar una información adecuada en base a ese procesamiento de todas las operaciones. Y en base a eso yo voy a poder decidir y voy a ver qué cambio voy a tener que hacer, o si sigo con la misma operación, o si ya no tiene cambios, o si cómo puedo corregir algunas desviaciones que se dieron en un pasado. Bueno, entonces tenemos que la contabilidad hoy en día tiene dos objetivos principales, lo que es el controlar y lo que es informar. Tenemos nosotros que ese mismo sistema contable me va a generar, aparte de un control, aparte de la información financiera en dos tipos, lo que vendría siendo en forma cuantitativa y cualitativa. Forma cuantitativa vendrían siendo en moneda, número,
cuánto estoy gastando, cuánto estoy comprando, cuánto estoy consumiendo y cuánto estoy ganando, ¿sí? Cuánto estoy vendiendo, para con eso yo ver si estoy ganando, si estoy perdiendo y ver qué decisión voy a tener. En forma cualitativa, para saber de qué producto estoy comprando más, de qué producto estoy vendiendo menos, de qué producto voy a vender más y tomar decisiones, ¿no? Si sigo con la misma estrategia, si no sigo con la misma estrategia, ¿qué cambios voy a tener? ¿Hacia dónde voy? ¿Ok? Entonces, todas esas operaciones, todo eso ya me lo va a generar mi sistema contable. Vimos que esa contabilidad no nada más se queda en el área de contabilidad, ya también está en las diferentes partes de la empresa. En el área de ventas me va a decir qué producto estoy vendiendo más para yo generar más oportunidades y ver qué mercado es el que estoy enfocando más todos mis recursos, hacia dónde me voy a dirigir, qué mercado voy a atacar, ¿no? Hacia dónde van a ser mis tomas de decisiones y ya si ese mercado o ese producto ya no se está satisfaciendo las necesidades de mis consumidores, ver si voy a hacer un cambio. Entonces, eso vendría siendo en el área de ventas. En el área de marketing, pues ver qué promociones o hacia dónde tengo que focalizar mis recursos y ver qué producto es el que voy a tenerle que dar un empujón, ¿no? Hacia dónde voy a tener que enfocar mis recursos y hacia dónde ya de plano ya no voy a tener ninguna oportunidad para aplicar mis recursos y por consiguiente maximizar mis recursos, no desperdiciar los recursos que tengo y escasear recursos para otras cosas que sí las necesito, darle prioridades, ¿no? ¿Hacia dónde van mis recursos? Bueno, entonces, eso vendría siendo en la parte de marketing. En la parte de sistemas, pues ¿a dónde estoy consumiendo más mis productos? ¿Dónde estoy yo? A lo mejor estoy teniendo muchas necesidades de tecnología, ¿no? Entonces, si tengo necesidades de tecnología, ver qué puedo hacer. A lo mejor puedo tener un proveedor que tenga necesidad de tecnología y yo tenga que consumirlo. Entonces, puedo yo, ese proveedor, tenerlo y tener unas mejores condiciones de compra, ¿no? Una compra más frecuente, negociar otros términos de consumo. Bueno, entonces nosotros vamos a partir de la contabilidad, como ya mencionamos, vamos a generar lo que es la información financiera. La información financiera, como ya nosotros lo acabamos de mencionar, puede ser en forma cuantitativa, cualitativa y va a estar expresada a raíz de mis estados financieros. Como dijimos, la información tiene que ser veraz, oportuna y confiable. Entonces, nosotros no podemos generar información que le haga falta un cachito. Tenemos que tener toda la información y contemplar todos mis recursos para que esa información esté completa, esté al 100%, que tenga todos los elementos necesarios para que yo esa información la tenga correctamente. Tiene que generarse en tiempo y forma, no me va a servir un año después, 2 años después, tiene que ser en el momento que yo la necesite y tiene que ser confiable, veraz, oportuna. Tiene que ser a la misma forma, tiene que ser comparable, es decir, tengo que comparar diferentes periodos, año 2006, 2007, 2008, para ver el comportamiento que se ha tenido. Ver cómo se ha movimiento de 2, de 4, de 6, de 8 que ha crecido o a lo mejor ha decrecido, ¿no? De 8, 6, 5, 4. ¿Por qué se ha hecho ese movimiento? ¿Por qué se ha dado esa disminución o ese aumento en esas cuentas, ¿no? En específico. Bueno, entonces, como mencioné anteriormente, tenemos diferentes tipos de información y por consiguiente tenemos diferentes usuarios que necesitan la misma información. Tenemos usuarios internos y externos. Los usuarios internos son las personas que están dentro de mi organización, dentro de mi empresa. Tú puedes ser algún usuario interno dentro de tu organización. Ese usuario interno va a hacer uso de las cifras contables que tiene la empresa, la entidad. ¿Sí? Pero a lo mejor necesitamos algunos usuarios que están interesados en la empresa. Pueden ser usuarios externos. Los usuarios externos no están dentro de la empresa, pero sí necesitan la información que la misma empresa genera. Entonces tenemos 2 tipos de usuarios. Tenemos los usuarios internos, como acabo de mencionar, son las personas que están dentro de la empresa. ¿Y cuáles van a ser esos usuarios? Lo que vendrían siendo los propietarios, los directores, los trabajadores, por decir algunos, ¿no? Los propietarios, ¿qué les interesa a los propietarios de los estados financieros de una empresa? Pues saber si están ganando o si están perdiendo, prácticamente. Una persona no va a tener un negocio
para generar pérdidas. Si estoy perdiendo, pues mejor meto mi dinero al banco y ahí voy a tener una ganancia segura, poquita pero segura. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener yo mi dinero en una empresa que me genere utilidades, que me genere recursos, que me genere ganancias. Entonces, nosotros tenemos que, como propietarios, voy a tener que generar utilidades, voy a ver si estoy ganando, si estoy perdiendo, ver en dónde estoy gastando, qué estoy gastando más y por qué. Si ese costo me va a redituar un beneficio futuro. Vemos también que hacia dónde voy, ¿no? Si voy a tener una utilidad proyectada, hacia qué utilidad voy a tener en un futuro, hacia dónde se está moviendo mi negocio. Tenemos lo que vendría siendo, si yo tengo un proyecto muy bueno, a lo mejor ese proyecto es muy rentable, me va a generar muy buena utilidad, pero yo necesito a lo mejor tener una mayor inversión, ver si los accionistas pueden generar esa inversión. Y si no la pueden generar, ver de dónde voy a necesitar o voy a tener que llegar de recursos a mi empresa para tener ese proyecto, ¿no? Ese proyecto adecuado. Los directores. ¿Qué hacen los directores para tomar decisiones? ¿Para qué necesitan los directores los estados financieros? Los estados financieros para los directores tendrían que ser un estudio de los mismos, ¿sí? Proyectar las situaciones que está teniendo la empresa. Como acabo de mencionar, la contabilidad nada más se encarga de los registros pasados y presentes. A partir de entonces, las finanzas toman lo que tiene la contabilidad de todo lo que ha procesado y a partir de ello proyecta sus cifras, los proyecta a futuro. Entonces tenemos lo que vendría siendo las finanzas. Las finanzas me va a dar una proyección en base a lo histórico, el comportamiento que ha seguido la empresa me va a dar un futuro, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Qué voy a tener? ¿Voy a tener una utilidad? O de seguir así, a lo mejor voy a tener una pérdida. Si voy a tener una pérdida, hacer las situaciones o hacer los cambios necesarios para que no genere una pérdida y pueda levantar mi empresa. O si ya de plano tengo una pérdida, ver qué puedo hacer para que ya esa empresa crezca, ¿no? ¿Cómo puedo generar mi utilidad? Entonces, todo eso puedo yo hacer como parte directiva. Hay muchos estudios, hay muchas técnicas que yo puedo utilizar para ver el comportamiento de la empresa, ver si es rentable o no es rentable, ver en qué aspectos no son rentables, ver qué pasa con la solvencia de la misma y ver si yo tengo muchas deudas, pues no voy a poderle pagar a todos. Entonces, antes de que la empresa se endeude demasiado, tengo que ver si puedo ser solvente, si puedo tener ese grado de endeudamiento y ver si, aparte de todo eso, la empresa puede generar utilidades y puede pagarle a los inversionistas o puede pagar algunos dividendos. Todo eso yo puedo verlo como parte de un directivo. Acuérdense que un directivo, la función de ellos sería maximizar recursos. Y no nada más estoy hablando de un directivo del área contable, ¿no? Todos los directivos tienen recursos y en base a esos recursos pues van a tratar de maximizarlos o minimizar algunos efectos para poder alargar, ¿no?, todos los recursos que tienen como parte de la empresa. Entonces, algunos directivos podrán tomar recursos y administrarlos de la mejor forma posible y en base a eso, pues tomar la mejor decisión posible, ¿no? Bueno, a los trabajadores, ¿qué les interesa a los trabajadores de una empresa? Pues simplemente ver si la empresa está generando una utilidad, ¿sí? Nosotros conocemos muy bien que en México se tiene lo que es la participación de los trabajadores sobre las utilidades. Esa participación es un porcentaje que tienen que dar la empresa a los trabajadores de la misma. Y un trabajador, pues a lo mejor tiene la curiosidad, ¿no?, de saber si le están pagando bien sus utilidades. Si no le pagaron bien sus utilidades, ¿por qué no pagaron utilidades en algunos negocios, no? Hoy con la situación económica como se está viviendo, quizás muchos negocios no están generando las utilidades adecuadas y entonces por lo consiguiente no va a tener a lo mejor los trabajadores en mayo pues lo que vendría siendo el disfrute de las utilidades, ¿no?, que todas las empresas hacen. O a lo mejor la empresa está muy bien y está generando muy buenos recursos. Entonces uno como empleado a lo mejor
quieren pelear por mayores beneficios, ¿no? Por un plan de beneficios mayores, no nada más los que da la ley, sino un plan de seguro de gastos médicos, un seguro de vida, un seguro para que tenga un mayor beneficio. Un trabajador no nada más necesita lo que vendría siendo sueldo, también necesita el apoyo de un mejor beneficio que le puede brindar la empresa, ¿no? ¿Cuántos planes de beneficios puede armar la empresa para beneficiar a sus trabajadores? Entonces, eso también a los trabajadores les interesa. Y a los directores también, a los directores ver qué beneficios pueden generarles a sus empleados para que los empleados estén contentos y puedan tener una mejor vida dentro de la empresa con una mayor duración dentro de la misma. Entonces, tenemos todos estos usuarios internos, pero ya dijimos que no nada más existen los usuarios internos, también existen los usuarios externos. ¿Quiénes son los usuarios externos? ¿A quién le interesa realmente la información que pueda generar la empresa? Pues tenemos lo que vendría siendo el fisco, ¿no? Saber que una empresa está cumpliendo oportunamente con sus obligaciones. Si está generando utilidades, pues saber cuánto me está pagando y si me está pagando en forma adecuada. Si está cubriendo todos los impuestos que debe de cubrir una empresa, que tiene que pagar en forma de tiempo y sin ningún problema. Entonces, en base a eso, el fisco también puede estimar si una empresa le debe o no le debe en base a sus estados financieros. Oye, si a mí me reportas que tienes pérdida, yo puedo ver en este estado financiero que tienes utilidad. Entonces, ¿por qué hubo esa variación? Porque si tú generas una utilidad muy buena que estás reflejando a tus inversionistas, ¿por qué a mí no me estás pagando los impuestos correctamente, no? ¿Por qué no me estás dando lo que me corresponde? Para eso se vale de los auditores externos. El fisco no tiene la capacidad para revisar a todas las personas o a todos los contribuyentes para ver si están cubriendo adecuadamente con sus impuestos. Entonces se vale de personas externas que vendrían siendo los auditores externos. Los auditores externos deben de ser las personas que deben de verificar toda la información contable de una empresa. Ver si realmente está generándose en forma oportuna, veraz y confiable. Entonces van a ser como los investigadores, ¿no? Van a ver si realmente todas las operaciones se están cubriendo, se están cumpliendo, se están generando la información correcta, si están siguiendo lo que hoy son las normas de información financiera y si las están siguiendo bien o no las están siguiendo bien. Si no las están siguiendo bien, ¿cómo pueden corregir esas operaciones que no fueron hechas correctamente? Y si no las pueden corregir, ¿cómo pueden prevenir futuras ocasiones para que no vuelva a ocurrir los mismos errores? Entonces, todo eso hacen los auditores, aparte de que informan a Hacienda de que están cubriendo bien los impuestos los contribuyentes, ven si existe el control adecuado dentro de las operaciones de la empresa. Acuérdense que si nosotros generamos control, el control nos va a generar una mayor información más confiable, más oportuna y más veraz. Entonces, el control es como que el sello de garantía que tiene una empresa para generar todas las operaciones. Entonces, ¿qué otra persona está interesada en la información que puede generar una empresa? Pues los inversionistas, ¿no? Podemos ver si a lo mejor una empresa tiene recursos y quiere más para generar mayores proyectos, entonces nosotros necesitamos financiamiento. Ese financiamiento por parte de quién lo va a generar o lo va a adquirir. Lo va a adquirir por medio de los accionistas o por bien de otras personas que vendrían siendo los inversionistas. Los inversionistas son personas que a lo mejor quieren invertir su dinero, les sobra dinero. Y entonces invierten en su dinero en una empresa para generar lo que vendrían siendo las utilidades y los dividendos. Pagos de dividendos, que es una partecita chiquita de la utilidad. Si la empresa tiene utilidades, pues va a generar buenos dividendos. Si no tiene utilidades, pues los dividendos se van para abajo y a lo mejor ni les pagan nada a los inversionistas. Entonces, los inversionistas tienen ahora sí que la cosa de que quieren ver si la empresa está generando utilidades. Y si con esas utilidades, pues les van a pagar sus dividendos. Esa partecita que les corresponde en base a las utilidades que están generando las empresas. ¿Qué otras personas están interesadas en saber sobre los estados financieros de una empresa? Pues los acreedores.
ver si los acreedores o los proveedores les están generando, pues ahora sí que si me van a pagar, ¿no? Si yo confío en una empresa para que me pague en 15, 20 días, pues ver si me van a pagar. ¿Y cómo voy a saber? Pues que no tengan muchas deudas, que no deban a mucha gente. O que si sus deudas son muchas, que puedan tener la capacidad económica para pagarlas. Entonces, tenemos que ver que la empresa no se llene de deudas. Entonces, en base a eso, los estados financieros de una empresa pueden ser analizados por medio de los proveedores o acreedores. Ajá. ¿Qué otras personas son interesadas en saber si una empresa es confiable o no es confiable en base a sus estados financieros? Pues los bancos. Los bancos, si una persona va y pide un préstamo, a lo mejor necesita irlo a pedir al banco. No tiene la capacidad para captar inversionistas por medio de otros medios. Sería el banco la persona que le estaría prestando dinero. Pero el banco no le va a prestar dinero a todo mundo. El banco va a prestarle dinero a las personas que él sabe que le van a regresar ese dinero más una ganancia, más los intereses, más comisiones, etcétera. Entonces, el banco solamente le va a prestar dinero a las personas que él considera que son solventes, que tienen la capacidad de cubrir todas sus deudas y que le van a regresar el dinero que les prestó más unos extras. ¿Ok? Entonces, en base a eso, va a ver en sus estados financieros de la empresa si la empresa es rentable, si tiene buena solvencia, si no tiene muchas deudas, qué pasa con la empresa. Entonces, como ven, los estados financieros es un mundo de información. Los estados financieros nos pueden dar una información, es como si hablaran los estados financieros, es como si los números nos pudieran expresar cómo está la salud de la empresa, cómo está la entidad, si está bien, si está mal, si tiene muchas deudas, si le falta financiamiento, si es rentable. Tenemos muchísimas cosas que podemos ver en base a los estados financieros de la misma. Ver si la empresa está sufriendo de algo. Entonces, nosotros somos como los analistas, ¿no? Nosotros, como usuarios de la información, podemos tomar decisiones, podemos ver qué nos está pasando, de qué le pasó aquí y por eso está sucediendo esto, ¿sí? Y en base a eso tomar una decisión para que la empresa no caiga en un declive, al contrario, crezca, ¿sí? Bueno, la información financiera es una información que, como vimos, es útil para mucha gente, pero esa información financiera no nada más se da a conocer por medio de los estados financieros. Los estados financieros son muy útiles, los emite la empresa, son en papel, pero no nada más va a estar los estados financieros así y ya. Ustedes ya buscaron algunos estados financieros o tuvieron acceso a algunos estados financieros y vieron que a lo mejor pueden encontrar estados financieros en internet, en el periódico, en revistas, en publicaciones, ¿sí? Hoy en día son muchísimos los medios que pueden hacer uso para encontrar información financiera. Anteriormente no había tantos medios, pero hoy con el uso del internet, con los medios de comunicación masiva, pues ya tenemos muchísima información que se puede hacer uso de ella. Entonces, tenemos lo que vendría siendo la información financiera, se puede difundir por medio de lo que vendría siendo los estados financieros básicos de una entidad, los periódicos, las revistas, las publicaciones, sí, no nada más las publicaciones de revistas, sino también las publicaciones de algunas entidades públicas, ¿no? Lo que vendría siendo Bolsa Mexicana de Valores, Banco de México, Secretaría de Hacienda, Crédito Público, etcétera. Entonces, vamos a ver algunas de ellas. Como primera parte, la información financiera tiene que seguir lo que vendría siendo una técnica contable. ¿Cómo es la técnica contable? Pues ahora sí que la técnica contable, nosotros tenemos que seguir los estados financieros y en base a los estados financieros registrar o ver qué le pasa a la empresa. Ver si es rentable, si está generando utilidad, si no está generando utilidad, ¿qué le pasa? Entonces, podemos ver que hay una posición financiera, es decir, si tiene alguna utilidad, si tiene alguna pérdida. Tenemos que ver, algunas veces las empresas tienen alguna utilidad. Una utilidad a lo mejor después de un costo que tiene el producto, ¿no? Si estoy generando un producto, a lo mejor ese producto me cuesta tanto producirlo.
Después lo estoy vendiendo en tanto. Por ejemplo, si a mí me cuesta un producto producirlo 50 pesos, ¿sí? Al venderlo lo estoy vendiendo en 100. Oh, qué bueno, tuve una ganancia de 50 pesos. Sí, pero la empresa tiene que cubrir algunos gastos que no ve el producto, como vendría siendo la renta de mi local, los sueldos de mis empleados, tuve que pagar a algunos vendedores, alguna gente de marketing, alguna publicidad, promoción, el agua, la luz, el teléfono, miles de gastos que no los está viendo mi producto el hacerlo, sino que son muchos gastos que estoy generando para que mi producto pueda llegar al final al venderse. Entonces, o pueda generar alguna administración. Entonces, tengo que contemplar todos esos gastos para ya tener al después una utilidad. Pero ¿qué pasa? Después de su utilidad, tengo que generar algunos otros pagos, como vendría siendo el pago de impuestos. Tengo que darle al fisco su parte. Y entonces después del fisco, a lo mejor tengo que pagar algunos dividendos a algunos accionistas que creyeron en mí e invirtieron su dinero en mi empresa. Entonces, después de todo ese proceso, a lo mejor ya no son 50 pesos, a lo mejor son 10. ¿Y qué tal? Bueno, lo bueno sería que fueran 10, pero ¿qué tal si pasara que ya no tuve 10 pesos? Es más, tuve una pérdida de 5 pesos. Entonces, después de tener una utilidad muy buena de 50 pesos, se fue restando, y al final ya no tuve ni siquiera una utilidad de 10, de 5, de 1 peso. Y a lo mejor tuve una pérdida de 5, de 10, y a lo mejor tuve una pérdida de 50, ¿no? ¿En dónde estoy gastando mucho? ¿Qué pasó si tenía una utilidad de 50 pesos? Entonces tengo que ver todo ese proceso, ver en dónde estoy gastando, en dónde realmente se están generando o dónde se está perdiendo el dinero, dónde se está fugando esos recursos. Ver si realmente al final voy a tener una utilidad o ya de plano tengo una pérdida. ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces todo eso lo veo en mis estados financieros y por lo consiguiente tengo que seguir una técnica contable. Es decir, la renta no la puedo considerar dentro de un costo, como lo vamos a ver posteriormente. Cada cosa tiene que ser guardada en su cajón, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en nuestra vida diaria tenemos a lo mejor un cajón donde ocupo todas mis prendas de vestir, ¿no? Mis prendas íntimas, por ejemplo, ¿sí? Mi ropa de vestir, mi ropa formal, mi ropa casual. Y no voy a revolver, por ejemplo, los tenis con mi ropa. Los tenis tienen un lugar donde están todos los zapatos. Y mi ropa tiene un lugar donde a lo mejor está todo mi vestuario, ¿sí? No voy a revolver, ahora sí que voy a poner un instrumento de la cocina dentro de mi armario, ¿sí? Porque sería un caos. Cada cosa tiene que llevar su lugar. Cada cosa tiene que llevar un control para que nosotros podamos hallarla. Lo mismo pasa con la contabilidad. Nosotros tenemos que llevar una técnica contable para saber que todos los elementos están correctos, que toda la información esté adecuada, que no haya pérdida de información y que todo esté donde debe de estar. Tenemos también que la información financiera se va a conocer por medio de los periódicos. ¿Ustedes conocen algún periódico muy relevante? Tenemos lo que vendría siendo algunos estados financieros publicados por medio de algunos periódicos. Los periódicos no nada más manejan lo que vendrían siendo las noticias. También tenemos algunas cotizaciones que nos da la Bolsa Mexicana de Valores, ¿sí? Algunos indicadores financieros, como vendría siendo la inflación, el movimiento que van teniendo las acciones, las proyecciones que van teniendo cada una de mis inversiones, las reformas fiscales que hoy en día se están dando, ¿sí? Las reformas fiscales pueden llegar a ser un momento o pueden llegar a ser un punto en donde la gente puede invertir en nuestro país o de plano ya no invierte. Entonces tenemos que ver cómo nos va a pegar o cómo nos va a afectar todos esos indicadores. Si el tipo de cambio se va para arriba, imagínense si nosotros tuviéramos deudas en dólares. Nos pegaría, ¿no? Acá hace un tiempo el tipo de cambio se disparó. ¿Qué hay de las empresas que tenían contratadas deudas en dólares? Sus deudas se duplicaron, ¿sí? Entonces hay muchas empresas que a lo mejor no pueden cubrir ese costo. Tienen que ser cuidadosas en endeudarse
con alguna divisa extranjera, más aún si sus ventas son en pesos. Entonces, tienen que verse todas esas condiciones y la información financiera pues ya se va publicando en diferentes medios que vendrían siendo los periódicos. Otro aspecto muy importante que podemos nosotros encontrar en los periódicos es que los estados financieros son publicados o algunos avisos son publicados en algunos periódicos. Algunos periódicos pueden tener, por ejemplo, de algunos empleados que ya dejaron de trabajar en la empresa y como tienen el pago de la participación de utilidades en el mes de mayo, pues algunos empleados tienen que estar prácticamente alerta porque hacen las publicaciones en el mes de mayo, para saber cuándo pueden ir a cobrar su participación de utilidades sobre las empresas. Hacer un desplegado de algunas empresas, por ejemplo, en sus estados financieros, porque no les fue muy bien. Y esas empresas a lo mejor tienen que cerrar operaciones. Tenemos algunos otros medios que vendrían siendo las revistas especializadas. Algunas revistas especializadas pues van a dar a conocer estados financieros. La Bolsa Mexicana de Valores tiene algunas revistas especializadas en cuanto a indicadores financieros, sí, algunos indicadores bursátiles y también hacen publicaciones de algunos estados financieros de unas empresas para darle publicidad a las mismas y para que puedan captar a algunos inversionistas. Ahora, también esas revistas especializadas podemos encontrar algunos indicadores financieros que nos dicen el comportamiento que va a tener la economía en México para saber si nuestra inflación va a subir o va a bajar. Para en base a eso, como ya había comentado antes, las finanzas toman algunos indicadores para proyectar el comportamiento que va a tener los estados financieros dentro de una empresa. Tomar lo histórico y en base a ese histórico más los indicadores financieros del país, con eso ya podrían proyectar la información a futuro de la empresa y tomar alguna decisión correcta de las mismas. Tenemos, como ya había comentado, en la Bolsa Mexicana de Valores, tenemos diferentes formas de información financiera. ¿Qué maneja la Bolsa Mexicana de Valores? Tenemos lo que vendrían siendo los mercados. Esos mercados podemos catalogarlos fácilmente en tres tipos. Lo que vendría siendo el mercado de capitales, donde encontramos todas las acciones de las empresas que cotizan dentro de la bolsa. El mercado de dinero. El mercado de dinero son algunos instrumentos financieros que el gobierno va a poner a disposición de algunos inversionistas, los cuales van a invertir en esos instrumentos de bajo riesgo, podríamos decir. Y el mercado de derivados. Ese mercado de derivados tiene poco de aparición. ¿Y qué pasa con ese mercado? Ese mercado va a dar seguridad a los inversionistas para que puedan comprar futuros o forwards sobre algunos instrumentos. Esos instrumentos van a dar seguridad de que los empleados o de que las personas pueden adquirir algo. Por ejemplo, Bimbo. Bimbo es una empresa que tiene su producción pues prácticamente segura con lo que vendría siendo el trigo. ¿Qué pasa si a Bimbo de repente un proveedor se le sube el producto? ¿Se imaginan? Bimbo no puede de repente de la noche a la mañana pues disparar sus precios del producto. No podría. Y tiene que asegurar una producción. ¿Qué pasa si de repente Bimbo deja de producir? ¿Qué causaría? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bimbo tiene que comprar un seguro para asegurar que a mí me van a vender tanto de trigo tal día, tanto de trigo tal día y tantas toneladas de trigo tal día a tal precio. Y entonces durante todo el año Bimbo tiene asegurada toda su producción y esa producción va a tener un precio, unas cantidades y unas estipulaciones en las cuales a nosotros nos van a dar esa seguridad. Entonces, eso vendría siendo el mercado de derivados, el cual nos va a asegurar que algo yo lo voy a adquirir. Pueden ser bienes, tipo de cambio, divisas, etc. Ahora, también la información financiera puede darse a conocer por medio de la radio y televisión. ¿Cuántos programas nosotros conocemos en donde nos van a decir dónde están las mejores formas de invertir? ¿Dónde meto mi dinero? ¿Dónde tengo que sacar mi dinero? ¿En dónde invertir y en dónde no invertir? ¿En dónde hacer seguro que voy a tener una ganancia o dónde hay algunos riesgos? Entonces, algunos programas nos van a dar esos aspectos o algunos otros programas nos va a decir, ya se disparó la inflación. Ya el tipo de cambio sufrió esto, ya el tipo de cambio dio un retroceso, dio un alza
¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en los mercados financieros? ¿Sí? Como había comentado previamente, la contabilidad ha sufrido cambios y esos cambios se ven a raíz de que los principios de contabilidad generalmente aceptados fueron cambiados a lo que vendrían siendo las normas de información financiera. Las normas de información financiera surgieron a partir del año 2006. ¿Y por qué surgieron esas normas de información financiera? Esas normas de información financiera fueron a respuesta de las necesidades que tiene hoy en día nuestro mercado. ¿Cómo es nuestro mercado? Pues nuestro mercado, ya tenemos empresas que operan en Estados Unidos y que esa misma empresa tiene sucursal en México y que a lo mejor esa misma empresa tiene sucursal en Canadá. ¿Qué pasa? Entonces, no es muy viable que la empresa tenga algunos criterios en Estados Unidos para su contabilidad, tenga algunos otros criterios para su contabilidad en lo que vendría siendo México y tenga algunos otros criterios para su contabilidad en Canadá. ¿O qué tal? Algunos países sudamericanos. Entonces, ¿qué pasó? Las normas de información financiera están tratándose de adaptar a las necesidades del mercado para que las informaciones contables de varios países sean uniformes, sean comparables, que no tengamos que hacer algunos cambios porque nos tenemos que ajustar de acuerdo a la información financiera de Estados Unidos o de Canadá o de México o de Brasil o de Chile, etc. Hoy en día ya las operaciones son más comunes que sean globalizadas, que una empresa tenga operaciones con otras partes del mundo. Entonces, viendo esa necesidad, se unieron 80 países y aparte, principalmente Estados Unidos, México y Canadá, trataron de unificar sus normas, sus reglas que tienen para producir información contable. Entonces, para nosotros surgieron las normas de información financiera, para otros países surgieron otras normas similares. ¿Qué tratan esas normas? Esas normas, anteriormente principios de contabilidad generalmente aceptados, estaban agrupados en diferentes series, la serie A, B, C, D, E y circulares. Entonces, tenemos esos principios de contabilidad generalmente aceptados. Se siguió el mismo concepto, la misma agrupación. Tenemos normas de información financiera de la serie A, normas de información financiera de la serie B, normas de información financiera de la serie C, normas de información financiera de la serie D y normas de información financiera de la serie E y lo que vendrían siendo las circulares. Si se fijan, es el mismo esquema, ¿sí?, de la contabilidad. Pero ¿qué pasa? Tenemos aquí lo que vendría siendo el desglose de las normas de información, donde vemos que la serie A, donde antes era principios de contabilidad generalmente aceptados, era prácticamente un desglose de todos los principios que había. Hoy en día las normas de información financiera hay un marco conceptual. El cambio se hizo prácticamente en la serie A, ¿sí? La serie A cambió prácticamente sus necesidades de acuerdo al mundo globalizado que hoy día se tiene. ¿Qué pasa con la serie B? La serie B cambia su nombre, pero sigue siendo el mismo enfoque, lo que vendrían siendo los estados financieros en su conjunto, ¿sí? Entonces, la serie B no tuvo tanto cambio. La serie C son ahora sí que para relativos, algunas reglas relativas en cuanto a partidas especiales. Ahí también no hubo tanto cambio, solamente algunos aspectos. En la serie D solamente hay para determinados, ahora sí que problemas que se tienen para la determinación de utilidades, algunos aspectos muy relevantes para la generación de utilidades, ¿sí?, para la generación del estado de resultados. Si se fijan, en la serie D tampoco hubo tanto cambio, sí hubo algunas modificaciones, pero fueron mínimas. Y en la serie E vendrían siendo igual las normas aplicables para algunas actividades especializadas de distintos sectores. Entonces, si se fijan, el cambio prácticamente se dio básicamente en la serie A. En la serie A sí hubo un cambio notorio en los boletines que se tenía dentro de cada serie. Bueno, ahora volvemos nuevamente. Vamos a retomar lo que vendrían siendo los principios de contabilidad. Los principios de contabilidad, como habíamos dicho, son conceptos básicos, son reglas. ¿Qué nos van a hacer esas reglas? Esas reglas nos van a delimitar y a limitar al ente económico.
prácticamente nos van a marcar las bases con las que yo voy a cuantificar las operaciones de mi empresa, para que con estas operaciones yo pueda hacer la presentación de la información financiera dentro de la misma. Entonces, tenemos que los principios de contabilidad los podemos agrupar básicamente en 4 grupos. Esos 4 grupos yo los voy a explicar en este momento, pero prácticamente son nuestros principios de contabilidad agrupados, ¿no? Es importante que nosotros los conozcamos. ¿Por qué? Porque no todos los libros, no todas las revistas, no todas las fuentes de información se han actualizado. Todavía hay algunos medios que manejan lo que vendría siendo los principios de contabilidad. Y hay algunos contadores que no dudo que todavía manejen lo que vendría siendo los principios de contabilidad. Los principios de contabilidad estuvieron durante mucho tiempo y no dudo que hay muchas personas que todavía los siguen utilizando. Hay algunos textos que todavía no vienen actualizados y no vienen usando la palabra normas de información financiera. El primer grupo de lo que vendrían siendo los principios de contabilidad son lo que identifican y delimitan al ente económico. Ahí nosotros podemos encontrar lo que es el principio de entidad, realización y periodo contable. Ahí me van a decir mi ente dónde está, dónde lo puedo encontrar. Separar las operaciones del dueño de la empresa del ente económico, ¿no? El dueño de la empresa tiene sus operaciones muy independiente a la entidad, muy independiente de la empresa. Entonces no debemos de mezclar operaciones. Tenemos que darle al ente su lugar y al dueño de la empresa su otro lugar. Como los dedos de la mano, ¿no? Cada uno es diferente. Igual aquí, la entidad la tenemos que delimitar y tenemos que decir que no tiene ninguna, ahora sí que, combinación con el dueño. El dueño de la empresa tiene que llevar sus propias operaciones, sus propios registros, su propia contabilidad, su mismo pago de impuestos, etcétera. Cumplir con sus obligaciones fiscales. Y es muy independiente de la entidad. La entidad tiene que llevar sus mismas operaciones, su misma contabilidad, su mismo pago de impuestos, no combinar ninguna de las dos. Otro principio de contabilidad serían las bases para cuantificar las operaciones. Es decir, aquí nos va a decir que el negocio va a seguir en marcha. Es decir, que si mis estados financieros no aparecen en una leyenda, negocio en quiebra, negocio en liquidación, yo voy a asumir que el negocio va a seguir operando. No va a tener ningún problema. Yo hasta que tenga unos estados financieros donde diga negocio en marcha, negocio en liquidación, negocio en quiebra, negocio en fusión, etcétera, hasta entonces voy a darme cuenta. Si no, presumo que el negocio sigue operando sin ningún problema. Tenemos otro que sería dualidad económica. A todo cargo corresponde un abono. ¿Sí? A todo efecto a toda causa corresponde un efecto. Entonces, lo que yo hago aquí repercute acá. Entonces, tenemos lo que vendría siendo dualidad económica. Valor histórico original. Las operaciones, principalmente en moneda extranjera, van a ser registradas en el momento que están sucediendo. Aunque la factura me haya llegado un mes después, esa factura tiene una fecha y esa fecha tiene que ser registrada de acuerdo a esa operación, de acuerdo al tipo de cambio de la fecha que tiene la factura, no del momento que me está llegando, porque la operación se hizo en el momento que se está comprando el bien. ¿Okay? Tenemos lo que vendría siendo información. Ese principio de información es revelación suficiente. Es decir, yo voy a tener que hacer mis estados financieros mostrando la información que tiene la empresa. No voy a ocultar nada. No voy a decir esto sí, esto no. Esto sí, esto no. No, tengo que ahora sí revelar todo lo que tiene la empresa sin ningún problema. Tengo otro que vendría siendo los requisitos generales, que vendrían siendo importancia relativa. Sí, importancia relativa, que yo voy a dar a conocer los aspectos más relevantes de la empresa. Es decir, voy a agrupar cuentas. No voy a, por ejemplo, si una empresa que tiene 1 millón o maneja millones en sus operaciones, no voy a dar a conocer una cuenta que tiene 5 pesos en su monto, ¿no? En sus operaciones, o a lo mejor 10. No, voy a agrupar cuentas de forma tal que mis estados financieros se reduzcan. No voy a dar todo un libro para dar todas las operaciones de la empresa, ¿no? Voy a resumir ese libro a 2 hojitas.
una hojita, una hoja donde venga balance general y otra hoja donde venga un estado de resultados. No es lo mismo leer una hoja a leer todo un libro, ¿no? Imagínense todo el libro que se tiene que leer. Entonces, no cubre de acuerdo a esas necesidades. La gente solamente lee la primera hoja de un libro. Entonces, no es necesario, ahora sí que dar todas las operaciones, importancia relativa. Y comparabilidad, quiere decir que yo tengo que comparar la información, voy a hacer la información con las mismas bases para que yo pueda comparar un año con otro. Es decir, no voy a ocupar primero un método y ya después no me gustó ese método y le voy a cambiar, ¿no? Nada más porque no me gustó. Entonces, ¿por qué? Porque no voy a poder comparar la información. Necesito que la información pueda ser comparable para que pueda tomar decisiones, pueda comparar un año 2005 con 2006, 2007 con 2008. Entonces, eso es lo importante que yo tengo que tener para poder comparar mi información. Entonces, tengo que tener una comparabilidad. Entonces, como vimos ahorita, los 4 grupos de principios de contabilidad nos van a dar los requisitos que debe de cumplir mi contabilidad para el negocio, ¿no? ¿Cómo puedo generar mi información? Bueno, tenemos aquí nosotros lo que vendría siendo nuestra actividad número 2. Ya mencioné que las normas de información financiera ya aparecieron a partir del año 2006 y que estas fueron publicadas por el libro de normas de información financiera publicado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, ustedes pueden buscar cuáles fueron esas normas de información financiera. ¿Para qué? Para que sepamos qué diferencia existe con los principios de contabilidad generalmente aceptados, qué hubo antes y qué hay hoy en día. ¿Para qué? Para que vean cuáles son las diferencias o los cambios que se han dado de uno a otro. Ver si una persona me está hablando de principios de contabilidad, ok, está bien. Pero esos principios de contabilidad no dijeron ya los del instituto, ok, borrón y cuenta nueva, vamos a crear otros. No, sí, hubieron cambios, sí hubo cambios, de acuerdo a las necesidades del mercado. Pero esos principios tienen una base, cambiaron, sí, pero no fueron nuevos, tienen algo antes. Entonces, nosotros ya vimos en una forma general lo que vendrían siendo los principios de contabilidad generalmente aceptados, como estaban anteriormente. Y hoy en día estamos viendo lo que vendría siendo las normas de información financiera, que son muy similares a lo que vendría siendo los principios de contabilidad. Pero sí es importante que ustedes conozcan las diferencias que existen entre uno y otro. Con eso podemos nosotros empezar a ver qué cambios son los que ha habido y por qué esos cambios. ¿Por qué se ha dado el cambio de lo que vendría siendo los principios de contabilidad generalmente aceptados a las normas de información financiera? ¿Sí? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué cambió? ¿Por qué esas necesidades se cambiaron? Entonces, no metiéndonos muy a fondo, o nada más necesitamos de los 9 principios de contabilidad, ¿cuáles son las normas de información financiera que hoy en día estamos ocupando? Nosotros esta actividad la vamos a retomar para nuestra próxima sesión. ¿Para qué? Para que ustedes chequen la información que pudieron generar, pero es importante que ustedes esta actividad la realicen y vean qué son los cambios que se han surgido, ¿no? Cómo se dieron esos cambios y qué cambió de un momento a otro. Nosotros la próxima clase vamos a retomar este tema y en base a eso vamos a hacer uso de todos estos recursos para que ustedes comprendan y vean el cambio que se ha dado, ¿sí? Hoy en día esos cambios son muy importantes. Entonces, en base a eso, nosotros en esta sesión hemos aprendido que la información financiera pudo ser, o es útil para 2 tipos de personas, ¿no? Los usuarios externos y los usuarios internos. Los usuarios externos son las personas que están fuera de nuestra organización.
Esa organización vendrían siendo algunos inversionistas, algunos proveedores, el fisco, los auditores externos, etc. Los usuarios internos son las personas que están dentro de la organización, como vendrían siendo los accionistas, los directores, los trabajadores. Tenemos que la información financiera debe de ser generada en base a los estados financieros y estos estados financieros tienen que seguir una técnica contable. Ahora, vemos que también nosotros, esa información financiera se da a conocer por medio de periódicos, revistas, Bolsa Mexicana de Valores, algunos medios donde se está haciendo no nada más la información financiera, sino algunos indicadores financieros, algunas reformas fiscales, algunos cambios, ¿no? Algunos factores externos que pueden afectar a nosotros, a nuestra economía. Vimos también que las normas de información financiera fueron como resultado de una globalización económica, que el mismo Instituto Mexicano de Contadores Públicos tuvo que actualizar las reglas que tenía para la contabilidad, dejando lo que vendría siendo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Vimos que los principios de contabilidad generalmente aceptados pueden ser agrupados en 4 grupos principalmente. Lo que vendría siendo la delimitación del ente, lo que vendrían siendo las operaciones contables, la información financiera y que pueda comparar unas operaciones con otras, ¿no? Lo que vendría siendo la comparabilidad. Bueno. Entonces, prácticamente nosotros en esta sesión hemos aprendido mucho. En nuestras próximas sesiones vamos a ver o a retomar lo que vendría siendo las normas de información financiera y vamos a estudiar más a fondo de ellas. Entonces, agradezco mucho su asistencia, agradezco mucho que ahora sí que su atención al tema y espero que puedan realizar su actividad sin ningún problema.